Hola, internauta, a ver te desafío. ¿En cuántos libros está la palabra crónica en su título? Te digo tres, por ejemplo. Crónicas de Narnia, Crónicas de una muerte anunciada, Crónicas marcianas. ¿Vos de cuáles te acordás? Vamos a hablar de eso, pero en realidad no tanto de los libros, sino qué es la crónica. Y para contártelo, nos vamos a remontar a la historia, pero no tan atrás. De hecho, había crónicas hace más de 1000 años, pero cuando se empezó a usar en el periodismo, arrancaba así. Bueno, no tan atrás dijimos, así. Hace una semana, gracias a las nuevas tecnologías, los científicos descubrieron que un meteorito podría impactar en la Tierra. Finalmente, la trayectoria indica que caerá en 3 minutos, entre las calles Siempre Viva y Hasta Siempre. Sí, exactamente en la esquina de tu casa. ¿Ves? Esto no funciona así. Este formato, el formato antiguo de la crónica, ordenaba los hechos cronológicamente, es decir, lo que primero pasó hasta lo último. Pero normalmente, con esta secuencia, te enterabas de la noticia cuando se estaba golpeando tu puerta. Entonces había que buscarle una vuelta. Si lo quisiéramos graficar, el formato antiguo era una pirámide así, en la cual se ponían lo que primero ocurría, que comúnmente eran detalles no tan importantes, hasta lo último. Fíjate que la charla humana normalmente no funciona así, funciona al revés. Contamos primero lo más importante y después vamos a los detalles. Es decir, si tuviéramos que hacerlo en formato pirámide, la tendremos que dar vuelta a la anterior. Es decir, lo más importante acá, lo que tiene más peso, más volumen informativo, y al final los detalles. Pero esto ya dejaría de ser un relato cronológico, ¿sí? Decíamos que la conversación humana funciona de esta manera. Imagínate que fuera al revés, te cruzas con un amigo y empezás a contar que a la mañana te lavaste los dientes, que no conseguías transporte para viajar al trabajo y bla 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 bla. Y cuando te estás yendo decís, y me acabo de enterar que gané la lotería. Ah, y no te había contado que hace un ratito me avisaron que dio positivo el test y voy a tener un hijo. Así no es. Normalmente es al revés. Usamos esta pirámide, la que es invertida, ¿sí? Es decir, lo más importante primero, decís, gané la lotería y vamos a tener un hijo, y los detalles después. Ah, cuando me enteré estaba haciendo tal cosa, bla bla bla, ¿sí? Lo más irrelevante. Pero la crónica, ¿dónde está? Este es el formato clásico de noticias. En el periodismo, las noticias se redactan de esta manera. Lo más importante al principio y los detalles abajo. Siguiendo un orden que sería el de las 5W. ¿Te acordás en el video que hablamos de las 5W? Bueno, si no te acordás, repasalo. La cuestión es que nos fuimos de tema porque ya no es una crónica. ¿Por qué? Porque la crónica tiene que seguir relatos cronológicos y de esta manera no es cronológico, sino de la jerarquía es por lo más importante. ¿Y cómo lo resolvemos? Este formato recibe muchísimos nombres. Se llama pirámide en T, en yunque. ¿Cómo funciona? Arriba va lo que se llama el copete, que sería la síntesis de las 5W, como habíamos dicho en el anterior video, en el que te acabo de comentar. Y abajo sería el relato cronológico. No se entiende, me estás diciendo. Bueno, te lo voy a explicar con un partido de fútbol. Si nosotros quisiéramos hacer una nota, una crónica justamente de un partido de fútbol, arrancamos con el copete, que sería la síntesis. Es decir, tal equipo metió tales goles y con este resultado venció, bla bla bla, convirtieron tales. Esto en el copete, la síntesis. Ya sabemos el resultado, quiénes hicieron los goles, todo. Y abajo empezamos el relato cronológico. Es decir, en el primer tiempo,
El equipo salió intentando presionar en la mitad de campo cuando el árbitro sacó una tarjeta, bla bla bla, en el segundo tiempo, bla bla bla, hasta llegar al resultado. Y es más, podemos traspasar el resultado, es decir, con este triunfo el equipo se posiciona en el 5º lugar de la tabla de posiciones, bla 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 bla, ¿sí? Pero lo hacemos cronológicamente, salvo al principio que hacemos la síntesis, el copete. Entonces, ¿qué hace? El lector de esta manera se entera enseguida de lo que está pasando y luego recibe una información ordenada. Esta pirámide en T, en yunque, o pirámide moderna o crónica moderna es la que se está usando actualmente en el periodismo. Bueno, ya te conté más o menos cómo se hace y relativamente algo de la historia de la crónica. De hecho, antes, en la época de los griegos clásicos, Heródoto, por ejemplo, que era historiador, redactaba a modo de crónica. Hubo uno muy famoso, a ver si lo adivinas, no sé si decírtelo, en los comentarios ponelo. Uno famoso cerca del año 1500 que redactaba su diario de viaje, que se hizo muy popular. Las crónicas, de cuando llegaba, a ver si lo descubrís. Bueno, y volvemos. La crónica cobró mucho auge, de hecho es el formato que más se usa en el periodismo. Y también en una época, cerca de los años 60, cuando surge el nuevo periodismo, este que te había contado en este otro video. Hablamos de Truman Capote, de García Márquez. Mira el video, ¿sí? En este nuevo periodismo normalmente se mezclan hechos de ficción con datos de la realidad. ¿Y cómo se redacta? En forma de crónica, pero no crónica moderna, sino como la crónica antigua, en forma de pirámide. De hecho, si te pones a pensar, las novelas normalmente se redactan como las crónicas antiguas, ¿sí? En forma de pirámide. ¿Por qué? Porque si no te enterás del final al principio, ¿sí? Si fuera en forma de T. Entonces viene con la intriga y va creciendo hasta que llegas al final, que sería lo más importante, que es lo último que ocurrió habitualmente, ¿sí? Bien, tenés el desafío, el que tenés que adivinar quién es ese famoso cronista que allá por el 1500, un poquitito antes, un par de años antes, escribió sus viajes en formato crónica. Y además te dejo un ejercicio, una especie de juego para que practiques qué es la crónica. Este lo copio de un amigo, un colega amigo que se llama Jorge Capó, periodista, que me contó que se lo enseñaban cuando él estudiaba periodismo. Se basa en una canción de Sui Generis que dice: Mr. Jones abrió la puerta, creo que se llama Una familia tipo americana. La podés buscar en YouTube, yo no te lo puedo pasar porque si no me van a cortar el video por cuestiones de derecho. Búscala. Y a partir de ahí, de esa canción que dice Mr. Jones abrió la puerta, vio a su madre recién muerta y los chicos correteando por ahí. Bueno, búscala. Y a partir de ahí armate una crónica ordenada de una manera como pirámide en T o crónica moderna. ¿Te animas a hacerlo? Bueno, te dejo eso como ejercicio si querés y nos vemos la próxima. Buena semana y hasta siempre.